Es ese amor tan grande que me ha sanado. Es ese amor tan grande que me ha liberado. Es tu gran amor. Es tu gran amor. Dile conmigo: Señor Jesús, gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias por amarme tanto. Este tiempo de adoración ha sido un tiempo muy especial. Amén. Un tiempo en el que exaltamos su santo nombre. Un tiempo en el que le damos a Él toda la gloria y la alabanza. Precisamente en este tiempo vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico. Este libro de Levítico habla de lo que es la adoración. ¿Se acuerdan? El Señor nos ha estado llevando a estudiar poco a poco el libro de Levítico. Y estamos ya casi a punto de terminarlo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy, 16 de diciembre, donde algunas personas se preparan para celebrar el nacimiento de Jesús. Vamos a hablar, hoy es 9 de diciembre, por eso era necesario hablarlo antes del 16, porque ustedes saben que el 16 comienza como todo un ambiente de celebración del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero en realidad, vamos a mirar a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice Dios acerca precisamente del nacimiento de Jesús? Y acerca de lo que representó para la humanidad. ¿Qué representó para la humanidad el nacimiento de Jesús? Va más allá de una tradición de cada año. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Va más allá de simplemente hacer natilla y buñuelos. ¿Sí o no? Va más allá de hacer un alumbrado, ¿cierto? Va mucho más allá. Entonces, hoy vamos a estudiar, vamos todos, los que han traído la Biblia, qué bendición, Dios le bendiga, qué bueno los que han estado acercándose. La Biblia, por favor, Levítico capítulo 16. Y vamos a leer todo el capítulo 16. Levítico capítulo 16 habla de lo que es el día del perdón. Día, repita conmigo, día del perdón. Día del perdón. ¿Cómo así que el día del perdón? ¿Cuándo era el día del perdón? ¿Y qué significa para los cristianos hoy en día el día del perdón? Hoy vamos a estudiar el día del perdón. Repita conmigo, día del perdón. Entonces, vamos a Levítico 16 y vamos a leer todo el capítulo. Ustedes van a seguirme ahí en la lectura con su Biblia. El Señor habló con Moisés después de que murieron mientras se acercaban al Señor. El Señor dijo: dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo, que está detrás de la cortina colocada de enfrente de la tapa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque apareceré en una nube sobre la tapa. Versículo 3. Así es como Aarón podrá entrar al lugar santísimo. Primero presentará un ternero como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Repita conmigo, un sacrificio por su propio pecado. Y segundo dice: luego, después de bañarse todo el cuerpo con el agua, se vestirá con la ropa sagrada, se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de lino, atará el cinturón de lino a su alrededor y se pondrá el turbante de lino. Él debe tomar parte de los israelitas 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Aarón presentará al ternero como su propio sacrificio por el pecado. Repita conmigo, su propio sacrificio por el pecado, para purificar el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Luego tomará a los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Aarón echará suerte sobre el destino de los 2 chivos, uno para el Señor y otro para Azazel. Luego Aarón se acercará con el chivo elegido al azar para el Señor y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el chivo que fue elegido al azar para Azazel se presentará vivo ante el Señor para purificar al pueblo y lo mandará al desierto. Después Aarón presentará
Después Aarón presentará el ternero como sacrificio por su propio pecado y purificará el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Él degollará el ternero como sacrificio por el pecado. Luego Aarón tomará un incensario lleno de carbones ardientes del altar delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático y lo llevará detrás de la cortina. Versículo 13. Luego quemará el incienso en el fuego delante del Señor para que el humo del incienso cubra toda la tapa que está sobre el cobre del pacto, y así Aarón no muera. Aarón deberá tomar parte de la sangre del ternero, rociarla con su dedo en la cara oriental de la tapa y frente de ella rociará la parte de la sangre 7 veces. Entonces sacrificará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo. Enseguida llevará la sangre detrás de la cortina y hará con la sangre sobre la tapa y enfrente de ella. De esta manera él purificará el lugar santísimo de las impurezas de Israel y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. Aarón hará esto también con la carpa del encuentro porque está en medio de la gente impura. Aarón entrará al santuario a realizar la purificación y nadie más estará ahí desde que él entre y salga. Él se purificará a sí mismo y a su familia, a todos los israelitas. Luego Aarón saldrá hasta el altar que está delante del Señor y lo purificará. Tomará parte de la sangre del ternero y parte de la sangre del chivo y la pondrá alrededor de los cuernos del altar. Luego con su dedo rociará 7 veces parte de la sangre sobre el altar. Así lo purificará de las impurezas de la comunidad de Israel y lo consagrará. Versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar, presentará vivo al chivo. Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo, confesará todas las maldades y rebeliones y pecados de los israelitas. De esta forma colocará sobre la cabeza del animal y luego lo enviará lejos al animal al desierto por medio de un hombre encargado y que lo soltará allí. Así el chivo llevará sobre él a un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. Vamos a pasar allá adelante al versículo 29 y 30, que dice: esta será una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El 10º día del 7º mes, repita conmigo, el 10º día del 7º mes, ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados. Así que estarán puros ante el Señor. Es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes, muy importante, y dedicado al ayuno. El sacerdote, versículo 32, el sacerdote que se haya elegido, el que se consagró para ocupar el lugar de su padre como sumo sacerdote, tendrá la responsabilidad de hacer la ceremonia de purificación. Se vestirá con ropa sagrada y se purificará el lugar santísimo, la carpa del encuentro, el altar, los sacerdotes y toda la gente de la comunidad. Versículo 34. Esta ley para purificar a los israelitas de todos sus pecados una vez al año será permanente. Aarón hizo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Amén. Está hablando entonces de cómo, como las normas en el Antiguo Testamento, cómo debía de celebrarse el Día del Perdón. Les voy a contar, una vez al año, cada año, una vez al año, los israelitas, según los mandamientos de Dios, hacían sacrificio por los pecados. Entonces todo el pueblo llevaba sus animales para el sacrificio, pero fíjese algo, que primero el sacerdote debía hacer sacrificio para limpiar sus propios pecados, para limpiarse de sus propios pecados y para limpiar a su familia de pecado. Él hacía sacrificio por sí mismo primero, antes de entrar al lugar santísimo, porque si no, y después hacía sacrificio por los pecados del pueblo. Eso tiene un gran significado, pero ahorita lo vamos a estudiar. Versículo del 29 al 31 habla que el décimo día del 7º mes, ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados. Repita conmigo, ese día, diga conmigo, el 10º día del 7º mes, el sacerdote los purificará de todos sus pecados. Entonces, así era como se hacía la purificación de pecados en el Antiguo Testamento. Pero el sacerdote tenía primero que limpiarse de sus propios pecados. Eso nos muestra a nosotros que siempre el sacerdocio fue un sacerdocio imperfecto, porque era de seres humanos. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Como en el tiempo actual, que usted nunca va a encontrar un pastor perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos me siguen queriendo? Aunque yo no soy perfecta. Entonces es tarea de nosotros estar delante del Señor permanentemente
limpiando nuestro corazón. Pero resulta que esto es simplemente un anuncio profético de lo que vendría en el futuro. ¿Qué vendría en el futuro? Vendría como la consumación, la culminación, el cumplimiento o la ejecución perfecta, permanente y eterna de un día de perdón. Era un día de perdón que Dios tenía reservado en el futuro. Vamos a mirar las fechas. El 10º día del 7º mes, nosotros en nuestro calendario gregoriano, que va de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, ese es del calendario gregoriano, eso fue establecido por la Iglesia Católica. Entonces, este calendario es diferente al calendario que menciona la Biblia. Usted en alguna vez, bueno, claro que si usted no lee sino Salmos y Proverbios, entonces esto es como si le hablaran en chino. Pero si usted se ha tomado la tarea de leer otros libros de la Biblia, en otros libros de la Biblia habla de fechas y unos nombres de meses como raros. Dice el 7º día del mes Adar, que el 10 de Nisan, que el 14 de Aviv, o sea, como así, ¿cierto? Esos meses. Levante la mano, ¿cuántos han visto esos meses? Bueno, ¿saben ustedes que la Biblia está basada en un calendario diferente al de nosotros? Y por eso ha habido tanto enredo. Y por eso le celebran a Jesús el nacimiento en diciembre y no en la fecha real que debería de ser. ¿Usted sabía eso? Levante la mano, ¿cuántos sabían que Jesús no nació en diciembre? Bueno, lo van a saber los que no lo saben. Resulta que es un calendario distinto. El mes Tisri, a ver, los meses del calendario hebreo. Perdón, rebobino otra vez. La Biblia, los tiempos bíblicos están basados en un calendario llamado calendario hebreo. El calendario hebreo tiene periodos de tiempo diferentes al calendario que conocemos nosotros de acá, de este tiempo, de enero, febrero, marzo, abril. No, los nombres de los meses del calendario hebreo son distintos e inclusive las fechas son diferentes. Un ejemplo, el primer mes del año es Nisan, pero va desde mediados de marzo hasta mediados de abril. O sea que a mediados de marzo comienza el primer mes del año judío, el año hebreo, ¿cierto? Va del mes Liyar, de abril a mayo, Miti, 15 a 15, Sivan, Tamuz, Ab, Etul, Tisri, que es el mes séptimo, Tisri, Marsban, Kislev, Tebet, Sabat, Adar. Ahí están los 12 meses del año, según el calendario, ¿qué? Ajá. Según ese calendario, son de 30 días igual, pero arrancan de 15 a 15. De los meses de nosotros, ellos arrancan de 15 a 15. Entonces, cuando dice la Biblia, el 10º día del mes Tisri, resulta que el mes Tisri va del 15 de septiembre aproximadamente, porque pues las fases lunares y hay muchas cosas que pueden hacer prolongar unos días antes o unos días después, pero en general, el 10º día del mes Tisri, el mes Tisri comienza el 15 de septiembre y el 10º día de Tisri sería 15 más 10, más o menos, ¿no? Más o menos, no estoy diciendo que es 25, aproximadamente. El 25 de septiembre, escúcheme, el 25 de septiembre de nuestro calendario, pero el 10º de Tisri del calendario hebreo, repita conmigo, el 25 de septiembre, más o menos, de nuestro calendario, diga conmigo, equivale al 10º día del 7º mes, llamado Tisri. Entonces, en ese día se celebraba el día del perdón. Para mí es importante que usted tenga en cuenta esta fecha, por lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Sí? Dígale al que tiene al lado, tenga paciencia porque esto va para largo, dígale. Así que si se vino en ayuno, gloria a Dios, porque va a ser un ayuno sustancioso.
Hebreos 9:9 dice que el día del perdón que se celebraba, ¿qué fecha? Más o menos, ¿cierto? Ajá, los dos tienen razón. En esa fecha era un anuncio profético de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué iba a pasar en el futuro? Hebreos 9:9. Búsquenlo pues. Hebreos 9:9. Te mire que en diciembre a usted solamente le enseñan cómo se hace la natilla, pero no le explican nada de esto. Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: todo esto es sombra. Todo esto, es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban. Vuelvo y repito. Todo esto es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban. O sea que en ese momento la gente llevaba sus animales, se derramaba la sangre sobre el altar, esa sangre hacía expiación por los pecados del pueblo, sin embargo no limpiaba la conciencia de la gente. No la limpiaba, porque eran animales, no la limpiaba. Y así estuvieron practicando en el Antiguo Testamento los israelitas año a año. ¿Cada cuánto se celebraba? Cada año. Cada año era la celebración, ¿verdad? Dice la palabra, el día de perdón entonces era un anuncio profético del verdadero día de la ofrenda perfecta y sacerdocio perfecto. ¿Por qué les hablo yo de una ofrenda perfecta? Porque esa no era perfecta. Levante la mano cuántos están de acuerdo conmigo. Esa ofrenda de animales no era una ofrenda perfecta. Era solamente como un mientras tinto. Mientras llegaba lo bueno, el plato fuerte. Mientras llegaba nuestro regalo. ¿Por qué no? ¿Cómo era, perdón? ¿Cómo sería la purificación de la conciencia? Antes hacían sacrificios de animales, se hacían toda la ceremonia y pero dice la Biblia, esto no purificaba la conciencia. Era necesario, escúchenme, era necesario que se levantara otro sistema de culto. Otro sistema de culto, no le hablo de otra religión, le estoy hablando de otra manera de yo relacionarme con Dios, de una manera más genuina, que verdaderamente me limpiara la conciencia. ¿Sí o no? A mí no me importa, mejor dicho, para mí no es importante hacer cada año un sacrificio y derramar sangre de unos animales si mi conciencia no va a estar limpia. ¿Qué prefiere usted? ¿Limpiar la conciencia o hacer un reguero de sangre ahí? ¿Qué prefiere usted? ¿Qué es más importante? Claro, la conciencia era más importante. Era necesario otro tipo de, repita conmigo, era necesario otro tipo de adoración. Las personas en el Antiguo Testamento tenían que permanecer en el atrio. Todo el pueblo estaba en el atrio. No podían entrar porque se morían por el pecado. Y cada año era lo mismo siempre. Cada año se hacía lo mismo, la misma ceremonia de purificación. Resulta que la muerte de Cristo nos lleva a adorar desde otro sitio. La gente en el Antiguo Testamento tenía que adorar desde el atrio, porque no se podía acercar al lugar santísimo. El que entrara allá se moría. Entonces, tenían que estar en el atrio, esperando a que saliera el sacerdote a ver si Dios sí los perdonaba. Pero dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, Él abrió un camino para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. ¿Y sabes por qué podemos entrar? Porque resulta que la sangre de Jesús, a diferencia de la sangre de animales, la sangre de Cristo, a diferencia de los animales, la sangre de Cristo sí te limpia la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un gran descanso para nosotros, ¿cierto? Es un gran descanso. Porque fue una ofrenda, repita conmigo, una ofrenda perfecta. ¿Por qué una ofrenda perfecta? Porque no venía del hombre. Los animales que se presentaban en el altar venían del hombre. ¿Y el hombre es qué? Imperfecto. Y nosotros siempre vamos a presentar ofrendas imperfectas. Sin embargo, la muerte de Cristo, Él como Cordero se entregó en sacrificio, limpio, puro y sin mancha.
Y es una ofrenda que vino ¿de quién? De Dios mismo. El Padre fue el que lo ofreció a Él. El Padre ofreció a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y eso trajo como resultado que sí fuera posible limpiar nuestra conciencia, porque era una ofrenda, repita conmigo, ofrenda perfecta. Ofrenda perfecta. Ahora, si Jesús presentó la ofrenda principal, ¿nosotros qué debemos presentar? ¿Sangre de animales otra vez? ¿Qué? ¿Qué presenta usted ante Dios? ¿Qué hay aquí? El corazón. Esa es la ofrenda que Dios está esperando de ti, tu corazón, para Él. En adoración. Eso es lo que el Señor espera. Adoración en espíritu y verdad. La palabra del Señor habla en Hebreos 4, vamos ahí, Hebreos 4, versículo 3, que Jesús es nuestro descanso. Él vino a traer descanso, por eso nosotros no guardamos el sábado. ¿Sí sabían eso? ¿Usted sabía que los cristianos no guardamos el sábado? ¿Sabe por qué? Pues vas a ver. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pongan mucho cuidado lo que voy a leer. Hebreos 4, versículo 3. Dice, solo nosotros los creyentes entramos a ese reposo, como dijo Dios. Estaba enojado, hizo una promesa. Este pueblo nunca entrará a disfrutar mi reposo. Al mirar el contexto, Dios está hablando de los rebeldes que cruzaron el desierto y se rebelaron contra Él. Hubo gente que no entró a la tierra prometida, ¿sí sabían, cierto? Que por rebeldes se murieron en el desierto, por cabezones, por no querer reconocer la gloria de Dios, allá quedaron en el desierto. Pero entonces Dios, al entregar su Hijo al mundo, le da la oportunidad a la gente, bueno, el que crea en mi Hijo ya puede entrar al día de descanso. Y por eso el día de descanso no es un día. Eso lo habíamos hablado la vez pasada, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de no guardar el sábado. Nosotros somos reposados todos los días de la semana por la muerte de Cristo. Dice el versículo 7 aquí mismo, en Hebreos 4, versículo 7, entonces Dios planeó otro día aparte, un nuevo hoy. Habló de ese día mucho tiempo después por medio de David en el texto ya mencionado. Entonces hablaba que iba a llegar un día en que al Cristo dar su vida en expiación por nuestros pecados, a partir de ese día habría descanso para el mundo. Y no un día, no teníamos que esperar un día, sino eternamente. Un descanso para siempre. Un descanso para siempre. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, si la gente entendiera lo que significa Mateo 11, 28, no guardarían el sábado. ¿Qué dice Mateo 11, 28? ¿Qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Desde dónde viene el descanso? De Jesús. ¿Y por qué Él ofrecía descanso? Porque Él iba a ser el cordero inmolado. Todavía no había dado su vida en sacrificio, pero le estaba anunciando a la gente de dónde venía el verdadero descanso. Para usted y para mí debe ser un gran, como que nos quitaron una carga de encima, eso no. El hecho de saber que tenemos a nuestro Dios maravilloso que puede quitar nuestras cargas. Amén. Entonces, Él es nuestro descanso. En esta conclusión de la primera parte, vuelva y diga al que tiene al lado, esto va para largo, porque la pastora ya dijo que primera parte. Diga al que tiene al lado, esto va para largo. En esta conclusión de la primera parte, podemos decir entonces que el día de perdón que se celebraba cada cuánto, los que estaban poniendo cuidado, cada cuánto, cada año, se celebraba cada año, el día del perdón, era un anuncio profético. Cuando yo digo anuncio profético es algo que se dice, que simbólicamente representa lo que viene para el futuro. A ver, un ejemplo.
porque me están mirando así con los ojitos redonditos, brillantes. Cuando la ciudad de Jerusalén iba a ser sitiada por el reino de Babilonia, iba a ser arrasada por Babilonia, Dios le avisa a Jeremías lo que iba a pasar. Entonces Jeremías de una y otra manera les anunciaba a los israelitas que venía juicio, pero que ese juicio era de parte de Dios. Entonces eso es un anuncio profético. Anuncio profético es cuando uno hace algo o dice algo que va a suceder en el futuro por revelación de Dios, pero de la Biblia. Que no es anuncio profético cuando usted lo cogen y le pone en la cabeza que su abuelita le va a mandar el giro de España. Eso es falsa profecía, eso no es de Dios. Repita conmigo, eso es otra cosa, nada que ver. Lo que dice la palabra del Señor es que esos anuncios proféticos que daban los profetas de Dios en su palabra, ese día del perdón lo tomamos nosotros como un anuncio profético. Cada año el sacerdote hacía esto, pero le recordaba al pueblo con ese acto de que vendría un día más adelante en que sería el verdadero día de perdón y definitivo. Entonces por eso no matamos a Jesús cada año, como hacen las tradiciones religiosas. ¿Por qué los cristianos no celebran Semana Santa? ¿Por qué? Repita conmigo, porque Jesús murió una sola vez y para siempre. Ya usted no necesita cada año hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita cada año estar celebrando la tal Semana Santa y recordando la muerte de Jesús cada año, porque entonces usted estaría regresando como a la ley, estaría regresando como a lo que hace, que cada año, y entonces cada año usted va y se da golpes de pecho y mea culpa, y entonces va a visitar las iglesias y las penitencias. No, el que hace eso es porque no sabe lo que estamos leyendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No entiende? Y claro, como la mayoría de la gente no lee sino salmos y proverbios, pues ¿qué va a entender? ¿Qué va a entender, por Dios? Bueno, entonces, sigo acá entonces con el mensaje de la palabra. El Señor vino a quitarnos las cargas. Él vino a darnos descanso y Él vino a limpiarnos de pecado a través de su muerte en la cruz. El día del perdón, ¿qué día es en el calendario hebreo? El día 10 del séptimo mes, o sea, el 10 de Tisri, que aproximadamente es el 25 de septiembre, al 1 de octubre, aproximadamente. ¿Por qué yo les hago tanto énfasis en esa fecha? Porque ¿cómo les parece que esa fecha está relacionada con el nacimiento de Jesús? Pero ahora les explico cómo es la cosa. Vamos a Lucas capítulo 1. Si tiene con qué escribir, mucho mejor, porque le voy a dar fechas. Y le van a decir, oigan a este como está de aliviado lo que está diciendo. Y usted dice, pues estoy muy aliviado por la gracia del Señor. Y venga, le muestro la Biblia. Así que es mejor que saque el lapicero y saque una hoja para lo que le voy a decir. Porque decir que Jesús no nació en diciembre no solamente es decirlo, también hay que comprobarlo con la Biblia. Amén. No celebramos el nacimiento de Jesús en diciembre porque no es cierto. Y no estamos en contra de que la gente sea feliz en diciembre. Ojalá fuera feliz todos los meses del año. El problema es que en un mes son felices supuestamente y el resto del año son amargados. Entonces ahí no hay ningún descanso. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 13. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 13. Sucede algo importante, un acontecimiento. Y es que es anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, el hijo del sacerdote Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 13. Dice la palabra del Señor, vamos a leer. En los tiempos del rey Herodes de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Repita conmigo, del grupo de Abías. En la Reina Valera dice, de la clase de Abías. Ahorita le explico de la clase, eso cómo así es que van a la escuela. No, ahorita le explico. ¿Cómo así qué clase?
La esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y mandatos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos ya eran ancianos. Un día Zacarías estaba cumpliendo con sus deberes de sacerdote ante Dios porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer su incienso. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces el ángel le dijo: no temas, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Juan, ¿verdad? Bueno, ese día, les explico, ese día fue concebido en el vientre de Elizabeth un bebé llamado Juan. ¿Cómo así que concebido? Ese día, por causa de que seguramente Zacarías y Elizabeth tuvieron intimidad como cualquier pareja y matrimonio normal, sin ponerle a eso misterio, ni mito, ni malicia, ni nada de eso. Zacarías y Elizabeth tuvieron su tiempo de intimidad y en ese mismo día que él iba a oficiar en el santuario, ese mismo día ella quedó embarazada. Hablando en términos médicos, el óvulo fue fecundado ese día. Y ustedes saben que de ese día en adelante se desarrolla ¿cuánto tiempo para nacer un bebé? 9 meses. Wow. Y sabe que de ahí sale la fecha. Ahí empezamos a cuadrar fechas. Cuando Zacarías entró al templo, dice que en las fechas en que le tocaba el turno. Ahora vamos a mirar en qué fecha fue que entró Zacarías, porque la fecha en la que Zacarías le tocaba oficiar como sacerdote, en esa fecha fue que Juan fue concebido. Entonces, ahí podemos empezar a manejar calendario. ¿Cuántos dicen amén? Primera Crónicas 24. Apúntelo para que después diga que fue, que yo no fui, que no me acuerdo. Y termina usted cantando la nananita otra vez. Primera Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 al 10. ¿Dónde está esta Biblia toda arrugada? Listo, dice: los grupos de sacerdotes o los grupos sacerdotales. Resulta que cuando en el tiempo del rey David y en el tiempo del rey Salomón estaban los israelitas que eran del linaje de Aarón, que estaban llamados a ser sacerdotes por su linaje. Entonces dijeron, bueno, están este, ¿cómo vamos a dividir durante el año el servicio? Antes usted le toca estos días, a usted estos días, a usted estos otros días, y a usted, y a usted, y a usted. ¿Sí me va a entender? Entonces mire, le voy a leer porque ahí está claritico los turnos. Como cuando reparten los turnos de vigilancia en una empresa, igual. Los grupos sacerdotes. Los descendientes de Aarón se organizaron por grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú no tuvieron hijos y murieron antes que su papá. Entonces Eleazar y Itamar se hicieron cargo del sacerdocio. ¿Se acuerda usted por qué Nadab y Abiú no tuvieron hijos? Cuando vimos el tema de incienso extraño, porque ellos cayeron como un pollo por haberle ofrecido incienso extraño al Señor y por estar en pecado, sirviendo en el templo de Dios. Recuerden que ellos fueron castigados y murieron. Entonces, Aarón tenía 4 hijos. Repita conmigo, 4 hijos. 2 murieron. ¿Quedaron cuántos? Llamados, repita conmigo, Eleazar e Itamar. Se llamaba el otro, Itamar. Entonces miren la descripción que hacen acá. Lo siguiente. David, ayudado por Sadoc, descendiente de Eleazar, y por Ahimelech, descendiente de Itamar, organizó por turnos a los sacerdotes para el ejercicio de sus funciones. Se encontró que había más varones descendientes de Eleazar que de Itamar, entonces repartieron así, ponga cuidado, 16 jefes descendientes de Eleazar y 8 de Itamar. Repita conmigo, 16 de Eleazar y 8 de Itamar. ¿Cuánto es 16 más 8? 24. ¿Y cuántos meses tiene el año?
Así sea el calendario hebreo o el calendario normal. 12 meses. ¿Cómo hace usted para cuadrar a 24 sacerdotes para que a todos les toque turno durante 12 meses? ¿Cómo? ¿Ah? No. ¿Cómo así? ¿Dónde están los matemáticos aquí? 12 meses, 24 sacerdotes. ¿Cómo los acomodo para que a todos les toque su turno? ¿Ah? Cada 15 días. Por cada mes, usted pone 2. Por cada mes pone 2. Por cada mes pone 2. Por cada mes pone 2. Y así sucesivamente, 12 por 2, 24. Entonces, durante el año, los 24 sacerdotes, todos alcanzan a servir. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de acuerdo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, vamos a ver los turnos sacerdotales. De la primer quincena era un turno, la segunda quincena otro, la tercera quincena, y así sucesivamente hasta terminar con la 24ª quincena. Sigo leyendo. Versículo 7 de Primera de Crónicas 24, dice, el primer turno le correspondió a Joyarib, el segundo a Jedaías, el tercero a Harim, el cuarto a Seorín, el quinto a Malquías, el sexto a Mijamín, el séptimo a Cos, el octavo a Abías. El octavo turno, o sea la octava quincena, y el mes comenzaba el 15 de marzo. Perdón, el año comenzaba, el primer mes comenzaba ¿cuándo? El 15 de marzo. Del 15 de marzo al 1 de abril va un turno. Del 1 de abril al 15 de abril van 2. Del 15 de abril al 30 de abril van. Del 1 de mayo al 15 de mayo van 4. Del 15 de mayo al 30 de mayo 5. Y del 1 de junio al 15 de junio. Y del 15 de junio al 30 de junio. Y del 1 de julio al 15 de julio. Ahí estaba Abías. Entonces, Abías y toda su descendencia, Abías y toda la descendencia de Abías, le tocaba oficiar en el altar de Dios del 1 de julio al 15 de julio. Ya sabemos por qué, ¿cierto? ¿Sí? Queda claro. Porque acuérdense que eso es de generación en generación y le tocaba. Levante la mano, ¿quién tiene alguna duda? Bueno, muy bien. Ese día fue el anuncio de Juan el Bautista. ¿En qué fecha fue el anuncio de Juan el Bautista? Del 1 de julio al 15 de julio, más o menos. Que fue la octava quincena, ¿sí? La octava quincena. Ahora, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26. No está escribiendo, ¿no? Mire qué importante es que usted lea la Biblia y no se quede solo con salmos y proverbios. Lucas 1, 26 dice la palabra. Mire cómo empieza de bonito este relato. El título dice, repita conmigo, el nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento de Jesús. Versículo 26. Al séptimo mes de embarazo de Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? La prima de María, ¿cierto? Y Elizabeth ya está embarazada, ¿sí o no? A los 6 meses de Elizabeth estar embarazada, ¿de quién? ¿Qué bebé iba a tener Elizabeth? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? No se le vaya, no van a dejar que se les pierda el hilo. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, la cual quedó embarazada más o menos en la fecha del 1 de julio al 15 de julio, ¿sí o no? Ahí. Pero entonces dice la Biblia en Lucas 1:26 que al 6.º mes de estar ella embarazada, al cumplirse el 6.º mes,
el ángel se le presentó a María y le dijo, el ángel se le apareció a una joven llamada María, virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José de la familia de David. 28. El ángel que entró al lugar donde estaba la joven y le dijo, hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que el ángel le dijo la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. O sea que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, María quedó embarazada por el Espíritu Santo. O sea, fue una concepción virginal. Porque recuerden que ya no se había casado con José. Por concepción virginal, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, ella quedó embarazada. ¿A cuántos meses? Al 6º mes. ¿De quién? De Elizabeth. ¿Sí se la pilla? ¿Sí la está captando? Hagamos la cuenta. No, ahorita yo no aclaro al terminar el mensaje, con mucho gusto. Entonces, del 1 al 15 de julio fue el embarazo de Elizabeth. Cuente por favor 6 meses. ¿Quién me dice? No, es como en enero. Haga la cuenta. Haga la cuenta. 6 meses. 6 meses. Esto es diciendo y haciendo con fechas. Supongamos, 1 de julio. 1 de julio, a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a enero. Más o menos del 1 de enero al 15 de enero, que corresponde a la segunda quincena del mes 10, Tebet, fue concebido Jesús. Vuelvo y le repito, para que se den cuenta que Jesús no nació en diciembre. Vuelvo y le repito. Cuenten del 1 de julio al 15 de julio, cuenten 6 meses, según Lucas 1:26. ¿Sí? Julio, 1. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces, más o menos, en esa quincena, no estoy diciendo que el 1 de enero, estoy diciendo que en esa quincena, del 1 de enero al 15 de enero, en esa quincena, fue concebido Jesús en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Ahora cuenten del 1 de enero, o sea, en esa quincena, del 1 al 15 de enero, cuenten, ¿cuántos meses? Cuenten. Más o menos da aproximadamente, estamos hablando de enero 1, por ejemplo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos hablando de aproximadamente la primera semana de octubre o la última semana de septiembre. Por recuerde que es aproximado. Aproximadamente está a finales de septiembre y a comienzos de octubre. ¿Yo por qué no me atrevo a dar una fecha exacta? Porque es que aquí no la dan. Entonces yo que me voy a poner a inventar aquí por impresionar o por descrestar. Aquí no estamos descrestando a nadie, hermano. Aquí estamos es con la realidad, lo que solo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No, lo que diga ese libro no es cierto. Esa fecha no es cierta. Y tenemos que discernir. Si la Biblia le va a enseñar a usted un secreto, si quiere conocer realmente a Dios, lo que no dice la Biblia, no se lo coma entero. Dejen ese vicio de estar tragando entero. Que bro, nos tiene el diablo leyendo solo proverbios y salmos y recibiendo cuentos de todo el que le diga a uno cosas raras. No, aquí es leyendo, estudiando la palabra y hablando con propiedad de lo que es. Amén. Entonces, ahora entiende usted por qué Jesús nació finalizando septiembre o a principios de octubre. ¿Por qué nació en esa fecha? Porque no nació en diciembre. ¿Y por qué es tan importante esta fecha para mí? Porque resulta que en esa fecha también, curiosamente o casualmente, se celebraba cada año el Día del Perdón. ¿A usted no les parece algo maravilloso? Que hubo un Día del Perdón en que, en vez de que la gente quedara así como esperando la expectativa de la sangre de los animales, Dios mismo entregó el cordero. Vuelvo y les digo, Dios mismo entregó el cordero para el Día del Perdón. Si ve la revelación tan grande que Dios nos está dando en el libro de Levítico,
¿Sí ve? ¿Cuándo nació Jesús? En esas fechas, en ese periodo de tiempo nació Jesús. Es como si Dios mismo le hubiera dicho a la humanidad, ¿saben qué? Para el día del perdón, este día del perdón, el año 0, ahora les traigo el Cordero, yo se los traigo. Y ya se acabó la celebración, esa celebración de cada año, del día del perdón, se acabó. Porque el Cordero que yo les estoy dando es un Cordero suficiente para todos los meses, todos los tiempos y todos los siglos del universo. ¿No le parece muy bonito eso? El día del perdón se culminó, se manifestó y se realizó en la persona de Cristo. Bendito sea el Señor. El día en que Él nació y se presentó al mundo, vino el verdadero descanso. Y se lo voy a demostrar en Lucas capítulo 2. En Lucas, mire, una de las claves más importantes para usted poder determinar la fecha en que nació Jesús está en Lucas, en los 2 primeros libros de Lucas. Perdón, 2 primeros capítulos de Lucas. Mire lo que dice en Lucas capítulo 2. Jesús es llevado al templo. A los 8 días de nacido, como decía la costumbre judía, el niño no se bautizaba, los niños no se bautizan, se presentan para que el sacerdote simplemente haga oración por ellos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ya usted decide si va a seguir lo que dice la Biblia o lo que le enseñaron de chiquito. Pero la palabra de Dios dice que cuando hubo un hombre que me impactó mucho lo que dijo. Vamos a leer Lucas 2 del 25 en adelante. Dice: había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón, dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad, vivía, esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. Repita conmigo, estaba esperando ese día del perdón, el de descanso, porque los judíos estaban esperando ese día, porque vendría el Mesías. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Cristo, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo a Simeón entrar en el área del templo. Cuando María y José entraron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios y dijo: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones vendrán a ver ahora cuál es tu plan. Mire qué maravilloso. Simeón, este sacerdote, este hombre de Dios, ve al bebé, a Jesús, y reconoce que él era el Cordero para el día del perdón. Y él reconoce que era ese Cordero el que le iba a dar a Simeón su verdadero descanso. Y Señor, ahora puedo irme a descansar. Porque no había descansado. ¿Por qué no había descansado? Porque los sacrificios de animales no limpiaban la conciencia. Cuando tú haces rituales religiosos de la tradición, eso no te limpia la conciencia y te sigues sintiendo culpable. Pero cuando viene la acción poderosa de Cristo y limpia tu alma y limpia tu conciencia de toda mala obra, ahí es donde tú sientes el verdadero descanso. Esa es la diferencia entre la relación verdadera con Jesús y la religión. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, la pregunta: si en diciembre no nació Jesús, ¿qué se celebra cada año y por qué cada año hay que celebrar el nacimiento de alguien? Primero que todo te voy a decir algo. Jesucristo, dice Juan capítulo 1 versículo 1 y 2, Jesucristo era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Te acuerdas? Dice, en el principio Él estaba. O sea, no está diciendo, no es que Él nació, Él apareció, no. Él siempre estuvo. Siempre estuvo porque Él es Dios. Se despojó de su condición de Dios, Filipenses 2, del 5 al 11, y se manifestó al mundo como hombre. Pero luego al morir y hacer expiación por los pecados, al morir, Él fue puesto como Dios y Señor sobre toda la creación, lo cual le da a Él la característica de nuevo de ser puesto como Dios Hijo, como Hijo de Dios, como Dios mismo, y su atributo de eternidad. Por eso Jesús no cumple años cada año. Y por eso los cristianos no le celebramos el cumpleaños a Jesús. ¿Por qué no le celebramos el cumpleaños a Jesús? Repita conmigo, porque Él es eterno. ¿Y uno cómo le va a celebrar el cumpleaños a alguien que es eterno? Dígame, ¿en qué fecha nació pues? ¿Ah?
Y si a eso vamos, entonces la tenemos que celebrar el 25 de octubre, o el 25 de septiembre, o el 1 de octubre, pero la Biblia no habla de celebrarle a Jesús el cumpleaños. Tampoco, escúchenme esto, tampoco la Biblia habla de celebrar el nacimiento de Jesús cada año. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico celebrar el nacimiento de Jesús cada año? Porque Él es Dios. ¿Cómo le vamos a celebrar el nacimiento a Dios? A ver, ¿cuándo nació Dios? Levante la mano, si están berracos, sáqueme la Biblia de la versión que sea y demuéstreme en la Biblia cuándo nació Dios. Oiga pues. Entonces lo que dice la palabra es que Dios mismo, por el hecho de ser eterno, porque Él es eterno, Él está desde la eternidad hasta la eternidad, y en el libro de Apocalipsis dice quién es, quién fue y quién ha de venir. Está dando una descripción bíblica de que Dios es eterno, de que Dios no tiene ni origen ni fin. Dios no empezó ni terminó. Él es eternidad. Él es la eternidad. En sí mismo es la eternidad. Entonces, como en sí mismo Él es la eternidad, nosotros no celebramos cada año el nacimiento de Jesús. Y menos en diciembre. Claro. Pero, entonces, ¿quién nació en diciembre? ¿A quién se le celebra cada año el nacimiento en diciembre? Resulta que la mitología romana, los dioses de Roma, uno de ellos es el sol. Y se celebra en el invierno, el equinoccio de invierno. Y se le ha celebrado desde miles y miles de años. Se celebra el nacimiento al Dios Sol. O sea, mi querido amigo, que celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, está celebrándole usted el cumpleaños del Dios Sol. Es paganismo, muy bien, paganismo. Eso es un puño profético que recibe usted ahí. Y más de uno está aquí con los ojos brotados mirándome. Pero déjeme decirle esto. El hecho de que usted quiera estar con su familia, hacer una cena, una comida bien rica y reunirse con ellos, pues eso no es pecado. Hágalo. Pero asegúrese que lo pueda hacer varias veces en el año, no espere diciembre, porque usted lo hace solo en diciembre, está entonces haciéndolo en honor al Dios Sol. Esa es la realidad. Yo le podría decir otra cosa para que usted volviera entre 8 días. Hay gente que no vuelve. Se espantan. Pero lo importante es que escuchan la verdad. Es mejor que usted escuche la verdad aunque le duela. Y si le duela, como dice hace 8 días, al que le duela que se sobe. Pero la verdad es la verdad. Entonces, la celebración decembrina es en honor es el culto en honor al Dios Sol. En honor al Dios Sol. Esa es la celebración. Y cuando ustedes miran al interior de las tradiciones religiosas que nos enseñaron, ustedes miran una expresión que se llama Sol Invictus. Y usted mira en escrituras en latín, en diferentes templos. Sol Invictus. Y le pone la cara de un niño que tiene así como destellos. El sol que usted estaba adorando era el Dios Sol, no a Jesús. No a Jesús. Resulta que del 16, usted sabe que en la mitología romana, el paganismo romano, que fue el que se incorporó cuando, ya se fue otro, que fue el que se incorporó cuando Constantino el emperador, Constantino fundó la Iglesia Católico Romana, y dentro de esa doctrina católico romana, él incluyó algunas cosas de la Biblia, pero su trasfondo, su fundamento es de la mitología romana, porque él era romano. O sea, su religión está ahí. Y en su religión, ellos siempre adoraron a los astros, a los planetas. Por ejemplo, la fiesta de Saturno siempre se celebraba antes de la existencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católico Romana tuvo origen en el año 315-320 después de Cristo. Después de Cristo. ¿Usted sabía eso? Bueno, eso está en internet, eso está en todas partes. Y resulta que ellos adoraban, hacían una novena, 9 días del 16 de diciembre al 24 de diciembre, un periodo que le llamaban la Saturnalia, donde le rendían culto al dios Saturno. Eso lo hacían los paganos.
la mitología griega, los dioses griegos, perdón, los dioses romanos. Los romanos adoraban a Saturno precisamente del 16 de diciembre al 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre a las 12 de la noche o 25, comenzando 25, celebraban el nacimiento al dios Sol. ¿Usted sabía eso? Bueno, ya lo sabe. Eso lo hacían. Y dígame, de los versículos que leímos, dígame por dónde está hablando del 24 de diciembre. ¿Cierto que no? Por ningún lado habló. Lo que hablaba era de septiembre, octubre, hablaba el día del perdón, hablaba de la llegada, del nacimiento de Jesús en esa fecha. De eso es lo que está hablando. ¿Por qué les estoy hablando yo de esto? Porque yo insisto, el libro de Levítico nos está desarrollando en nosotros lo que es la verdadera adoración. El verdadero adorador tiene que conocer al Dios que adora. ¿Usted se imagina usted adorar a Dios, pero rendirle culto a Saturno? ¿Usted adorar a Dios y mentiras que le está rindiendo culto al sol? Así ha pasado con las tradiciones religiosas y así ha pasado con las religiones en general, que la gente piensa que está adorando a Dios y está adorando una estatua en forma en diversas formas. De los que adoran a Buda, los que adoran a este, creen que están adorando a Dios, pero no es cierto. Por eso Jesús dijo, solo yo soy el camino, solo yo soy el camino, dice Jesús, solo hay un camino. Usted para llegar a Dios no llega a través de Buda, para llegar a Dios no llega a través de Krishna, porque solo Jesucristo, repita conmigo, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único. Entonces, un adorador verdadero reconoce al Mesías y no adora al sol. Adora al verdadero digno de adoración y alabanza, que es Jesucristo, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y lo adora en espíritu y en verdad. Y también vive en el perdón. Esa es la conclusión. Quiere decir que entonces, mi querido amigo, usted no necesita estar en un mea culpa cada año. Usted no necesita mea culpas cada año. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo perdonó. Jesús ya murió por usted y por mí. Y dice la Biblia, una vez y para siempre. Hebreos 9, 24 en adelante, del 24 al 27. Que murió una sola vez y para siempre. Él no muere cada año. Cada año no tenemos que estar conmemorando su muerte. Cada año no tenemos que estar celebrando su cumpleaños y cada año no tenemos que estar celebrando su nacimiento. Todo esto son fechas acomodadas, identidades ocultas. Miren, hay identidades ocultas de deidades de los dioses romanos. Los dioses romanos están ahí encubiertamente y lo que hicieron fue cambiarle de nombres y acomodar las fechas. Entonces usted piensa que está adorando a Jesús, mentiras, está adorando al sol. Y usted está adorando, usted piensa que está haciendo la novena, que no sé qué, mentira, le está adorando a Saturno. Cuando canta el Yo me remendaba, está adorando a Saturno. Y lo mismo lo que estamos hablando 8 días antes, hacer el alumbrado. La gente no sabe que hacer el alumbrado es trazar el camino para que supuestamente la Inmaculada Concepción de María entre a su casa. ¿Cuál Inmaculada? ¿Cuál Inmaculada? Si María fue una mujer piadosa, una mujer que amamos, pero fue una mujer que tuvo esposo y tuvo hijos. ¿Cómo así que se quedó virgen? Díganle al que tiene al lado, es hora de no solamente leer proverbios y salmos. Si usted quiere conocer a Dios, le va a tocar salirse de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces con esta enseñanza, nosotros podemos concluir definitivamente que debemos adorar lo que conocemos. Amén. Adoramos lo que conocemos. Y para adorar lo que usted conoce, pues debe conocerlo más y debe avanzar en ese conocimiento. Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y era el mismo el que le estaba hablando a ella. Su vida cambió, esa religiosidad cayó al piso. Porque los samaritanos supuestamente adoraban a Dios, al Dios de la Biblia, pero lo adoraban
con estatuas, porque ellos eran paganos. Pero los judíos no los querían y había enemistad entre ellos, judíos y samaritanos. Había ese choque. Pero Jesús se le manifestó a la samaritana y le mostró cuál era la verdadera forma de adorar. No a través de imágenes, no a través de tradiciones religiosas y normas de hombres. Porque una norma es, por ejemplo, el dogma del Papa Pío IX, que dice que María fue concebida de manera virginal. ¿Y de dónde viene María, que es prima de Elizabeth? De la familia de Aarón. ¿Cuál virginal? Ella fue una mujer piadosa. Por eso. Entonces, lo importante es que usted no se quede con lo que le enseñaron en las tradiciones. Ahora que usted conoce la verdad, tiene dos opciones: o volver para seguirse instruyendo, o seguir pasando y haciéndome mala cara. Y no importa, para mí lo importante es que usted ya sabe la verdad. Y usted va a tener que rendirle cuentas a Dios. Usted va a tener que rendirle cuentas a Dios por cada cosa que está escuchando. ¿Por qué va a rendir cuentas a Dios? Porque dice la palabra que después de conocer la verdad, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y es esa verdad la que trae libertad. ¿Por qué hay tanta gente atada con los vicios? ¿Por qué hay tanta gente que la coge diciembre y parecen como zombies detrás del trago y detrás de tanta perversión? La misma religiosidad les creó ataduras. La religiosidad te pone a ti cadenas y lazos y te venda los ojos para que tú no entiendas. Porque aún diciéndole a la gente y mostrándole gente que no quiere aceptar y no quiere entender. Y la Biblia lo dice, yo les digo, traiga la Biblia suya de su casa. No la mía, la suya, y léala ahí en la suya. Ahí está. Todo lo que Dios, si hay algo que yo sé es que Dios nunca se esconde. Dios nunca esconde su verdad. Él no la esconde, antes a Él le interesa que se sepa. Nosotros hemos sido los que huimos de la verdad de Dios. No nos conviene. Tal vez porque a mucha gente le gusta más la parranda y el desenfreno. Le gusta más las cosas del mundo. Usted se hace el bobo. Es mejor ser de esta religión, porque en esta religión sí uno puede echarse las canas al aire. Diciembre es un mes, y debe ser un mes, para nosotros amar nuestra familia, para honrar a nuestros padres, para compartir con nuestros hijos una buena comida o yo qué sé. Pero no debe ser un mes donde usted celebre mentiras. No debe ser un mes donde usted practique cosas que la Biblia no dice. No debe ser un mes donde usted le rinda culto a dioses equivocados. Dice la Biblia que solo se adora a Dios. Y nosotros adoramos un poco de dioses. Y ponemos los niños, mandamos los niños a las novenas a que le canten a Saturno. Y la gente dice, ay no, es a Jesús. No, mire de dónde salió la novena. Cuando no sabemos de dónde salen las cosas, cuando no conocemos la historia, y menos todavía cuando no leemos la Biblia, terminamos haciendo lo que hace todo el mundo. Lo importante de esta enseñanza es que usted pueda hablar con su familia, que usted pueda tener esa convicción de que en este diciembre, en vez de usted tirarse la cana al aire, desenfrenarse y tirarse al ruedo, que sea este mes de diciembre para usted acercarse más a Dios, pero al verdadero Dios, no practicando una religión. La gente piensa que se acerca a Dios yendo a una misa de gallo. No, se acerca usted a Dios es cuando usted se arrepiente. Cuando usted se arrepiente, cuando usted se aparta de pecado, cuando usted sabiendo lo que tiene que hacer, entonces usted dice, sí Señor, lo voy a hacer, definitivamente. Tenemos que cansarnos de pecar. Es que usted cree que se va a quedar para semilla aquí. Esto se va a acabar dentro de poco. El Señor ya está a las puertas. El Señor regresa muy pronto. El regreso del Señor está cerca. Y si no toman decisiones, si no actuamos, si no nos arrepentimos, vamos a perder. Y terrible es que conociendo la verdad, nosotros no obedezcamos esa verdad. Es terrible. La peor tragedia que le puede pasar a un ser humano es que conociendo la verdad no la acepte, no la respete, no la obedezca. Lo peor que le puede pasar. Porque entonces ya no es un pecador ignorante, sino un rebelde. Y la rebeldía es peor que el pecado. ¿Sabían eso?
El rebelde sabe y dice no. Y eso es peor todavía. Entonces yo le invito para que cierre ahí sus ojos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar en este día. Y ya sabe, no se deje presionar por la gente, por favor, no se deje presionar de las personas, que vean los evangélicos como son de amargados, que nada, que esto. No, no es que seamos amargados, es que nosotros no nos comemos el cuento. Es que sabemos cómo es la cosa, sabemos cómo es que se adora a Dios, punto. Y eso es lo importante, que ustedes se conduzcanse con coherencia, porque si usted dice que es cristiano y termina ya cantando la nananita, ahí pues, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera es testimonio en su casa. Este es que evangélico iba aquí gorreando natilla, así, rezándole hasta la novena y comiendo natillas, que evangélico. No, tenemos que ser coherentes. Hemos fallado mucho por eso también, porque hemos sido muy tibios. No, es que si no, es que mi familia, es que el testimonio, no, más testimonio es que lo vean a usted recto. Le voy a contar una cosa, le voy a decir un testimonio. Si vamos a hablar de testimonio. Mi santo padre, que ya falleció hace 2 años, partió con el Señor. Y ese es el testimonio. Mi santo padre, hace muchos años, él no sabía, porque pues yo no vivía con él y la relación de nosotros no era muy cercana. Mi santo padre, cuando yo le empecé a servir al Señor y empecé a predicar la palabra, papá no sabía, pues él sabía que yo era cristiana y que iba a una iglesia. Pero cuando yo empecé ya mi labor pastoral, como pastora, como tal, empecé mi labor a predicar la palabra, a pastorear las almas, etcétera, etcétera. Llegué un día donde mi papá, él no sabía nada. Y empezamos a comer ahí en la casa de él, comiendo. Y entonces mi papá siempre ha sido muy aversivo contra los pastores. Y siempre fue contra el evangelio. Papá era pero más tradicional que quién sabe qué. Y entonces empieza papá a despotricar de unos pastores. Y entonces cuando él terminó de hablar, se desahogó. Entonces yo lo miré a los ojos y le dije, papá, yo soy pastora. Y ese hombre se quedó mirándome así. De ahí en adelante, papá empezó a decir, mija, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a los pastores, que Dios... Se le cambió el discurso. Inclusive empezó a ir a la iglesia. Mire, Dios es bueno. Empezó a ir a la iglesia. El último día que estuve yo con mi padre, que el Señor me envió para orar por él, hice una oración por él. Él estaba paralizado, muerte cerebral. Los médicos insistían que él no escuchara, él no pierda tiempo, que él no escuche. Yo no importa, yo iba todos los días a cantarle alabanzas. Decía, papá, cantemos. Entonces cantábamos alabanzas. Yo sé que él cantaba dentro de sí, y yo le hablaba de la palabra, yo le predicaba, todo, oraba por él. Y entonces en un momento determinado, cuando yo dije, papá, si usted todavía no ha hecho esto y esto, vamos a orar. Entonces yo lo conduje a hacer una oración de arrepentimiento en cosas que Dios me había mostrado. Y cuando él hizo esa oración, en medio de su parálisis cerebral y toda su cuestión, que el médico decía que no oye nada, empezaron a salir unas lagrimotas, y eso a mí me llenó de alegría. Al otro día él falleció, pero yo sé que él partió con Cristo, porque el Señor me lo dijo. ¿Por qué les estoy hablando de este testimonio? Porque es importante que usted sepa que hoy, en este día, ahora sí, ¿cómo es? 9 de diciembre. 9 de diciembre, a esta hora, Dios le está dando la oportunidad a usted de sacudirse de toda religiosidad y acercarse a Dios como debe de ser. Usted no está aquí sentado porque yo sea muy buena persona, porque le caiga bien, o porque usted está desocupado y no sabía qué hacer. No, usted está ahí sentado fue porque Dios lo trajo. No es casualidad que usted esté aquí sentado. El Espíritu de Dios fue el que lo trajo. Sentado, parado, alrededor, donde sea, pero Dios fue el que lo puso. Y así como Dios tocó el corazón de mi padre, y así como Dios hizo en él, ya me acordé por qué fue el testimonio. Pues el testimonio que le estaba contando era porque mi papá nunca, desde que supo que era cristiana, papá nunca me volvió a invitar a las celebraciones decembrinas en la casa. Él era del árbol, la novena, la natilla, él era de diciembre, pues claro, como la gente tradicional, hacía de todo. Entonces él me decía, pues mija, yo sé que usted como en diciembre no aparece por aquí, pues entonces en enero nos vemos, me decía él.
pero bien, ¿sí me entiende? Bien. Entonces cuando yo le hablaba muchas cosas, papá respetaba lo que yo decía. ¿Sabe por qué papá respetaba lo que yo le decía? Aunque a veces refunfuñaba y se me enfrentaba, pero después me escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque si yo no soy coherente con mi fe, y yo digo que soy cristiana y hago alarde, aleluya, gloria a Dios, y después estoy por allá bebiendo cerveza y estoy por allá en la guachafita, dígame cómo me va a respetar mi familia cuando yo le hable de Cristo. ¿No que no? ¿Sí o no? Entonces yo creo que Dios, por su gran misericordia, hizo que mi papá me respetara y me recibiera el evangelio, porque él veía que yo era coherente con lo que hablaba. Él veía que yo era coherente. Dios quiere que tú seas coherente. Lo que estás escuchando hoy, sé coherente con tu familia. Porque ese jueguito, no, usted lo que quiere es beber, usted lo que quiere es parrandear. Porque dice, no, es que la familia se enoja, si yo no esto, si yo no... No, ¿qué se van a enojar? Se enoja Dios, que es peor. Es más fácil que su familia se convierta a Cristo si usted es un hombre o una mujer radical. Y si usted expresa a Cristo, si usted es luz en su casa, es más fácil. Y eso ha pasado, con mi familia pasa. Y es un testimonio. Si usted quiere que la familia se le convierta al evangelio, sea usted limpio de corazón y sea recto. Porque dicen, este evangélico, y es que por ahí me dicen muchos, no, es que este dice que evangélico, y vea, hace esto, y eso es lo que hace que la familia tenga esos velos de religiosidad y no se convierta al evangelio. Nosotros mismos a veces somos obstáculo para que ellos vengan al evangelio, nosotros mismos. Y vamos a tener que dar cuentas de eso a Dios. No sé por qué dije esto, pero yo sé que por ahí, hay alguien que Dios le está hablando eso. Se lo está diciendo. Y si le dolió, sóbese. Pero Dios le está diciendo eso. Sea serio, sea radical, sea de testimonio. No se desguabina en diciembre. Si usted no se desguabina y se mantiene en su línea, usted va a ser un canal de bendición para que su familia también venga a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Vamos a hacer una oración entonces y dale gracias a Dios por esta palabra. Cierren sus ojitos ahí donde están. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra, de saber que hoy, Señor, en este día 9 de diciembre, donde mucha gente está preparándose para estas celebraciones decembrinas, nosotros sabemos qué es lo que debemos celebrar, no cada año, sino todos los días de nuestra vida. Celebramos tu perdón, celebramos tu amor, tu misericordia, celebramos, amado Dios, la manifestación tuya al mundo. Celebramos, Señor, que somos libres, que tú nos haces sanos y que somos salvados por tu gran amor, Señor. Presento cada persona que está en este lugar y te doy gracias por su vida. Oro en el nombre de Jesús declarando que se destruye todo esquema religioso, toda mentira. En el nombre poderoso de Jesús es destruida toda obra del diablo que quiso mantenerlos atados y engañados a tradiciones religiosas, a doctrinas de hombres. Declaro que ellos son libres y que las cadenas de sus mentes se rompen por el poder de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, dígale conmigo, Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida. Dile conmigo, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, mi único y suficiente Salvador. Y esta parte que es la más importante, dile conmigo, Señor Jesucristo, renuncio a todo engaño, en el nombre de Jesús, renuncio a toda mentira, renuncio a toda confusión en mi mente, renuncio a toda tradición religiosa que me había alejado de ti, renuncio a toda práctica religiosa que había hecho desde niño y que te había ofendido. Hoy te pido perdón, dile conmigo, Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por la idolatría. Hoy te pido perdón por la religiosidad. Hoy te pido perdón por practicar cosas que no están en la Biblia. Hoy te pido perdón por adorarte y acercarme a ti de una manera incorrecta. Y dile conmigo, Señor, hoy reconozco que quiero acercarme a ti como debe de ser y adorarte en espíritu y en verdad. Y dile conmigo, Señor Jesucristo, rindo mi vida a ti. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús, reconociendo que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. A ti te doy toda la gloria. Te pido que me des las fuerzas para ser de bendición y testimonio a mi familia.
Te pido, Señor, que me des las fuerzas para poder resistir las tentaciones que vienen en este mes de diciembre. Te pido que me des, Señor, la templanza y el carácter para mantenerme firme, aun cuando el diablo quiera hacerme caer de una u otra manera. Porque yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Padre, oro por cada persona que está aquí. Declaro quebrantado y destruida toda estructura religiosa, toda obra del diablo, todo engaño de las tinieblas. Declaro que son libres. Desato sus mentes y sus corazones de toda obra de Satanás. Todo engaño que vino a sus mentes, toda mentira, toda falsedad, ahora mismo es quitada en el nombre de Jesús. Declaro que sus mentes y sus corazones son limpios por la sangre de Cristo que ahora mismo les cubre en el nombre de Jesús. Las vendas y los velos del entendimiento de sus mentes, de sus corazones, son rasgados ahora, los rasgo ahora. Rasgo todo velo de mentira, todo velo en su entendimiento, todo lo que le quiera impedir conocer al Dios vivo como debe de ser. Declaro que esos velos son rasgados, esas vendas son rasgadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro que son libres para conocerte como tú eres, tal y como eres, y para relacionarse contigo tal y como tú eres. Bendigo sus vidas y a través de ellos bendigo sus familias. Todos ellos, Señor, que también estaban pidiéndote para que tú derramaras bendición en su familia, para que ellos conocieran del Evangelio, para que ellos vinieran a tus pies. Bendigo entonces a través de cada persona que está aquí, bendigo a su familia. Bendigo a su esposa, bendigo a sus hijos, bendigo a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes. Bendigo a toda su familia y declaro salvación, declaro sanidad en sus casas. Que tú les das a ellos la capacidad de ser de buen testimonio, porque buen testimonio no es estar bien con la familia. Buen testimonio es en amor, pararse firme y hacer respetar el Evangelio. Que la gente entienda cuál es el verdadero camino por causa del comportamiento de nosotros. Señor, bendigo las vidas de estos varones. Declaro, Señor Dios, tu gloria y tu misericordia. Amado Dios, guarda sus vidas. Sé que muchos de ellos, Señor, tal vez han estado con problemas en sus casas, con dificultades, con contiendas, con divisiones, disensiones. Han estado tal vez sufriendo por el abandono de alguien. Han estado tal vez sufriendo por la enfermedad de algún pariente en su casa. Oro también, Señor, por la sanidad. Oro por la sanidad de sus familias, no solamente la sanidad física, sino también la sanidad espiritual, que tú eres el que pone, Señor, como dice tu palabra, tú eres el que envía el espíritu de Elías, y que tú haces volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Tú eres un Dios de reconciliación, tú eres un Dios de familia, tú eres un Dios que trae sanidad a la familia, y no necesitas del mes de diciembre para hacerlo, tú lo haces todos los meses del año. Lo único que necesitamos, Señor, es simplemente que tú obres en nuestra vida. Dile conmigo: Señor, bendice mi familia. Mire, lo más importante no es que usted traiga el alumbrado a su casa o levante un árbol de Navidad. Lo más importante es que Jesús entre en su casa. Él es más importante que un árbol. Él es más importante que un alumbrado. Él es más importante que una natillada o que una marranada. Él es más importante que cualquier cosa. Usted se esfuerza, gasta plata para tener a su familia contenta, la pachanga y tener los adornos, no sé qué. Pero Jesús, ¿qué? ¿Qué pasa con la paz espiritual en tu familia? ¿Qué pasa con ellos? Si ellos murieran en ese momento, ¿estás seguro de que ellos irían a la eternidad con Cristo? Esa es la pregunta que yo te voy a dejar en este día.